Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy genial. Hoy venimos a hacer un vídeo bastante diferente, hoy venimos a charlar un poco sobre algo que para mí es muy importante. Pues hoy vamos a hablar de la cultura straight edge, de por qué yo soy straight edge y todo lo que significa. En primer lugar, os voy a explicar un poco, para los que no lo sepáis, qué es la cultura straight edge, ¿no? Pues bueno, es un estilo de vida que nació a finales de los 70, a principios de los 80 más o menos, y bueno, este nombre lo tiene por el nombre de una canción de la banda Minor Threat. Y bueno, básicamente todos los que seguimos este estilo de vida, pues tenemos un compromiso con nosotros mismos de no consumir ningún tipo de drogas, obviamente incluyendo tabaco, alcohol y todo esto que son drogas, aunque la gente se empeñe en separarlos, pero bueno. Y también hay ocasiones en las que esto se extiende a ser vegano y abstenerse de la promiscuidad y demás. Y bueno, esto se originó como consecuencia de, bueno, muchas situaciones de la época, ¿no? Que mucha gente veía como muchos de sus ídolos pues iban cayendo por culpa de las drogas, y también un poco como reivindicación, ¿no? Porque en muchas ocasiones se da por hecho que el mundo de la música y del rock concretamente tiene que ir ligado sí o sí a las drogas, y no tiene por qué ser así. Y bueno, también decir que no sé si para ser o no considerado straight edge tienes que estar unido de alguna manera, aunque sea por gusto, solo al mundo del rock o así, no tengo ni idea, no sé si hay una ley que determine esto, pero bueno. Lo de las X en las manos, ¿qué es esto? Pues bueno, narra la historia que todo empezó con la gira por los Estados Unidos de la banda Teen Idols en los 80. Al ser menores de 21 años, cosa que no sabía el gerente de una sala en concreto en la que iban a tocar, no se les podía permitir la entrada. Dentro del establecimiento pues se vendían y se consumían bebidas alcohólicas y pues no podían entrar. El caso es que la gerencia del local pues propuso que a todos los miembros de la banda pues se les marcara con una X negra en la mano para que pudieran entrar en la sala y pudieran tocar y se supiera que no se les podía vender alcohol. Y bueno, al finalizar la gira la banda propuso este sistema a los clubes locales para ellos poder seguir tocando, que gente menor de edad pudiera asistir a los establecimientos y disfrutar de su música y no tener que estar condicionados y no poder ir por el hecho de que en un sitio se vendiera alcohol. Y bueno, con el tiempo pues se fue asociando esta marca al símbolo straight edge. Y antes de empezar con mi propia historia, pues quiero nombrar a varios de mis grandes ídolos que son straight edge. Y bueno, antes de nada nombrar a Ian MacKaye de Minor Threat, que ahora pues están inactivos, pero que fue el que acuñó el término straight edge. Tenemos a Beau Bocan de Bless the Fall, a Winston McCall de Parkway Drive, James Hetfield de Metallica, Chris Motionless de Motionless in White, Alisa White-Close de Arch Enemy, Jeremy McKinnon de A Day to Remember, Patty Walters de As It Is, Davey Havok y Jade Paget de A Fire Inside, toda la banda Bleeding Through y también toda la banda de Sick to Your Guns. O sea, no son muchos, pero por suerte cada vez hay más y me encanta ver cómo gente a la que admiro ha decidido seguir este estilo de vida. Y bueno, ahora ya empezamos con mi propia historia de por qué soy straight edge, ¿no? En primer lugar, decir que nunca he probado el alcohol ni ninguna droga en general, mayormente porque nunca me ha llamado la atención. En lo que a alcohol se refiere, de por sí yo siempre he bebido agua, nunca he sido de refrescos y batidos ni nada, pero bueno, esto no viene al caso. Y drogas en general es que nunca me ha llamado para nada la atención, ¿no? Pues curiosidad, intriga, pues puede ser, ¿no? Pero nunca he sentido la suficiente tentación ni necesidad de probarlo. El caso es que hay un ejemplo que quiero contar, y es que, bueno, yo de niño, bueno, aquí en España, que yo sepa, no sé si se celebran en otros sitios también, hay una fiesta que se llama, bueno, que es la noche de San Juan, ¿no? Que es el 23 de junio y, bueno, pues básicamente se tiran petardos, ¿no? Te juntas con colegas, tiras petardos y además pues la aprovechábamos también como celebración de fin de curso, ¿no? Porque ya, bueno, quemábamos los apuntes y todo, ¿no? Estaba muy guay. La cuestión es que con el paso de los años, el grupo de amigos que éramos, pues cada vez se fue reduciendo más. Pues todos ellos habían sustituido eso por irse con otra gente a emborracharse. Y recuerdo la que creo que fue mi última noche de San Juan en el barrio, que éramos como 4 o 5 amigos, cuando antes el grupo llegábamos a ser 12, 15, no sé. Y estábamos ahí, pues los pocos que éramos, pero pasándolo genial, cuando nos escribieron otros amigos y nos dijeron que fuéramos a otro sitio, que una amiga estaba muy mal. Y llegamos y varios de ellos estaban en un estado que es que para mí no era ni divertido, ni vergonzoso, ni nada. O sea, más bien me daba lástima por ellos, porque habían sustituido algo con lo que nos lo podríamos estar pasando genial, sin tener que consumir nada, por algo que realmente les hacía mal y no iban a recordar a la mañana siguiente tampoco. O si no, también recuerdo el que fue el último concierto de mi banda Brain Stew hace 5 años, que cuando terminamos nos fuimos unos cuantos amigos a un sitio y era como un parque enorme donde habían cientos de personas bebiendo y todo. Yo nada más llegar me fui porque dije, no quiero estar aquí, y me fui preguntándome, ¿de verdad esto mueve a tanta gente? O sea, es que no entendía cuál era la motivación para hacer todo ello, y veía que en una balanza las
consecuencias pesaban muchísimo más que la falsa sensación de bienestar que te provoca todo ello, ¿no? Y no sé, también aparte de estos ejemplos, siempre he estado muy en contra de la frase de en el mundo de la música no puedes vivir sin drogas. O sea, ¿por qué no? Es como que es algo que se da por hecho y me lo han dicho muchísimo. Y es que no entiendo, obviamente es un mundo duro, pero joder, uno tiene que ser fuerte y aguantar. Al final, si tú estás en el mundo de la música, en la mayoría de casos es porque tú lo has decidido, pues aguántalo. O sea, aguántalo y disfrútalo. O si no, también la cara de sorpresa que pone muchísima gente cuando les dices que no bebes. Es como, hoy en día ya se tiene que beber, es raro que no lo hagas, ¿no? Y al final, no sé, yo creo que esta decisión es tan válida como cualquier otra, pero por lo menos desde mi punto de vista es la más inteligente, ¿no? Es mucho más saludable, no dependes de absolutamente ninguna sustancia para podértelo pasar genial. A la mañana siguiente o semanas después te acordarás de todo lo que has hecho pasándotelo genial y además no te encontrarás fatal por la resaca. Es que yo creo que son todo ventajas, de verdad. Que el alcohol, por ejemplo, hablo concretamente del alcohol porque es yo creo lo más extendido, ¿no? Y lo más normalizado. Que el alcohol, pues bueno, yo qué sé, te puede provocar una desinhibición y más confianza. Vale, sí, muy bien, enhorabuena, cúrratela. Yo pienso que si uno quiere tener confianza en sí mismo y desinhibirse, lo que tiene que hacer es currárselo y ser fuerte y aprender a confiar en ti mismo y no tener que consumir cualquier cosa para poder desinhibirte. Y no sé, yo creo que la demostración de que todas estas conductas no llevan a ningún lado es la famosa frase con la que todo el mundo después de una noche de borrachera se ha levantado, frase que se dice mucho y no se cumple nunca porque al final lo que hay es una adicción detrás de ello, es la frase de no vuelvo a beber. Con este vídeo no pretendo ni educar ni cambiar la visión de nadie, si lo consigo pues para mí mejor, me alegro muchísimo, pero simplemente quería compartir mi punto de vista, ¿no? Algo muy importante para mí, decir con orgullo que soy straight edge, de pertenecer a esta comunidad y ver cómo poco a poco se va haciendo más grande, ¿no? Quiero poner el ejemplo de Caleb Shomo, cantante de Beartooth, que se sepa lleva 3 meses sin beber y me alegro muchísimo por ello, y él mismo dice que está encantado, o sea, se siente mucho mejor, duerme mejor, compone mejor, lo que significa que las próximas canciones de Beartooth serán temazos y que al final dice que todos son ventajas. No sé si su objetivo es dejar de beber 100% o simplemente reducir el consumo. De todas maneras, creo que es un muy buen comienzo y la verdad es que me alegro mucho por él, lo aplaudo desde aquí y bueno, en su Instagram podéis ver su proceso. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad es que es algo de lo que me apetecía muchísimo hablar, llevo mucho tiempo pensando y queriendo hacer este vídeo y me alegro mucho de estar pudiendo por fin compartirlo con todos vosotros. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis también, ya sabéis que yo siempre los leo en los comentarios, no siempre os puedo contestar, pero desde luego sí que los leo. Dejaos un like si os ha gustado el vídeo, si no un dislike, que bueno, no pasa nada, pero un like pues siempre anima un poquito más. Suscribiros al canal si no lo estáis todavía y le podéis dar a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y abajo en la descripción tenéis mis links a Instagram, MalcolmStew y MalcolmStewOff y también a mi cuenta de TikTok. Y nada, pues seguramente así como hicimos con el vídeo de por qué me gusta el metal y con este, poquito a poco va a ir subiendo vídeos de este tipo, un poquito más de hablar a cámara y contar algo sobre mí o alguna opinión genérica sobre algo. Así que si os apetece que hable de algo en concreto, que cuente alguna cosa sobre mí o lo que sea, dejádmelo abajo en los comentarios. Lo dicho, yo siempre os voy a leer y si puedo, lo hago. Y nada, aquí os dejo mi último vídeo, aquí una recomendación hecha exclusivamente para ti y aquí abajo un botón para que te puedas suscribir más fácilmente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.